muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, por supuesto, darle las gracias al doctor Manuel Ramos, el director del Centro de Estudios de Historia de México, que siempre nos hace sentir en su casa. De verdad que ya que están aquí, hagan un paseo así, aunque sea pequeño y breve, y dense cuenta de los tesoros que hay aquí para que vuelvan. Estos tesoros están abiertos al público, están digitalizados, los pueden encontrar en la página del Centro de Estudios, eso es importante destacarlo, y por supuesto si están investigando acerca de un tema, el centro les da la facilidad de venir y ver algunos volúmenes, lo cual también es de destacarse. Así es que si quiere explorar algún nuevo tema de la cultura prehispánica en estos, o de la cocina o de lo que sea, en estas tierras, puede venir aquí al Centro de Estudios, maestro. Y por supuesto, distinguida embajadora Patricia Cárdenas, gracias por acompañarnos en este conversatorio. Estábamos hablando antes de iniciar pues de lo que nos mueve, que es el ser estas culturas hermanas. Colombia y México nos encontramos en muchos puntos, nos tocamos casi de manera mucho más cercana que con otros países por múltiples factores. No creo que nos parezcamos tanto a los centroamericanos ni a los del sur. Creo que Colombia tiene esta mezcla muy mágica como lo tiene México, de un gran contexto y un gran bagaje cultural, una cultura ancestral de la que hay que sentirnos orgullosos, hay que honrar a nuestros pueblos, y entonces cuando conocemos más y más mutuamente de nuestros países, de lo que tiene que ofrecer cada estado, cada población, cada ciudad, nos vamos enamorando más y más, y sobre todo creo que nos enamoramos de lo que más nos importa, que es qué nos distingue como seres humanos. Y me encantó en ese sentido descubrir la literatura del maestro Celso Román, porque hace un trabajo que es de los más difíciles de realizar, que es hablarle a los niños, hablarle a los adolescentes, a los jóvenes a través de sus letras. Tendemos muchos yo no, pero creo que mucha gente, a desdeñar un poco y a echar a un lado a quienes hacen literatura infantil, creyendo que es muy fácil, que transmitir un mensaje para niños debe de ser lo más simple del mundo, que con poner 2 o 3 valores mezclados con una pequeña historia los niños van a estar convencidos, y la realidad es completamente otra, maestro. Usted lo sabe muy bien, los niños son unos lectores exigentes, son por supuesto niños cada vez, como ustedes lo saben, más informados, que están mucho más ávidos de estímulos, y que no es fácil por tanto convencerlos de algo, de destinarle, por ejemplo, tiempo a la lectura. Así es que una buena historia quiere decir que los atrapa, que le dedican tiempo, que quieren volver a sus páginas. Y a mí como escritora y como adulta ya a mis 46 años, en el momento que entré a las páginas de la obra del maestro Celso, me emocioné. Me emocioné porque tocó las fibras más íntimas de mi corazón, porque todos queremos volver a ser niños, porque cuando oímos estos relatos que de alguna manera acarician el alma y nos dicen todo se puede, la esperanza sí está, la naturaleza, somos parte de la naturaleza y la naturaleza tiene que recibir de nosotros este respeto, estos valores que damos por sentado y que usted, maestro, visibiliza en su obra, por supuesto de una manera muy sencilla, con mucho fondo, que me hizo recordar, por ejemplo, a las fábulas de Esopo, que a nosotros nos los ponían, no sé, a los chicos en Colombia, pero a nosotros era una lectura fundamental, ¿no? Mis abuelitos españoles nos regalaron de las primeras colecciones de Esopo, y también, por ejemplo, Salgari. Con la otra trilogía recordé mucho cómo estamos ávidos de estas historias de héroes, de capitanes, de exploradores, de arqueólogos. ¿Por qué? ¿Qué despiertan en nosotros? Pues despiertan esa sed que tenemos de aventurarnos a lo desconocido. Y también hace una evocación todo el tiempo, maestro, a honrar a la tierra, a esta Pachamama nuestra que tenemos a veces tan fracturada, tan olvidada, tan dolida, y que de pronto estas alertas que nos hace a través de sus palabras abrir a la posibilidad de decir, por lo menos de tener una reflexión como adultos, y por supuesto en acompañamiento a nuestros niños, de qué estamos haciendo, cómo los estamos formando, cómo estamos educando a estas nuevas generaciones que tienen un reto enorme de subsistencia,
pero también muchas oportunidades de información. ¿No lo cree, maestro? Decía que estoy profundamente emocionado por esas palabras tan hermosas acerca de mi obra. Pues uno como escritor, y seguramente te ha pasado a ti, Paulina, que el libro sale a volar y de pronto llega la gente con luz en los ojos a decir emocionada, qué cosa tan maravillosa la que has hecho, ¿no es cierto? Yo he tenido esa suerte. Y pues yo quiero también agradecer a la señora embajadora, a las personas de la embajada y a don Manuel, porque estar en este lugar es como estar en un lugar que uno ha soñado siempre, que tenga, es decir, este es un palacio de las palabras donde están los jardines, es como estar en un cuento maravilloso. Entonces yo sí estoy convencido de que a través de los libros nosotros podemos llegar incluso a cambiar vidas, porque si hay algo que sea verdaderamente terapéutico es la literatura, y terapéutico en el sentido en que nos invite a soñar y que nos invite a despegarnos un poquito de este mundo de las tres dimensiones que nos tiene tan amarrados a veces, que se nos pasa la vida y nosotros trabajando, y a la hora de las ilusiones, ¿dónde están? Decía Antoine de Saint-Exupéry en su libro Vuelo de noche, Vol de nuit, que él iba volando en su avión y se acercaba a las estrellas y le decía a un amigo de él, a un amigo oficinista, le decía, amigo mío, yo estoy acercándome a las estrellas, voy a encontrarme con los dragones de los astros y del cielo, y tú estás allá dormido y has dejado que sobre ti caiga una capa de cemento y de concreto que cuando quieras quitártela va a ser demasiado tarde. Yo digo que nunca es tarde para quitarse esa capa de cemento mientras tengamos la literatura cerca de nosotros. Porque la literatura, yo siempre he trabajado mucho con niños y con jóvenes en encuentros y en talleres, y yo siempre les he dicho, no le tengan miedo a la fantasía, porque resulta que uno de pequeño está muy cercano al mundo de la fantasía, de los sueños y toda la ilusión, y a medida que uno va avanzando en su formación secundaria y cuando llega a la universidad, ya es una persona que ha perdido muchos sueños. Entonces yo les digo, no, cuando ustedes abren un libro, es como si abrieran una puerta a un universo maravilloso donde puede pasar cualquier cosa extraordinaria, y tenemos es que estar atentos a las cosas extraordinarias que nos ofrece la vida, y que nosotros muchas veces, por estar metidos en problemas inmediatos, resolviendo ¿cómo es que dicen? Lo difícil, lo urgente y le no quita lo importante. Tiempo a lo importante. Exacto. Por estar uno en lo urgente pierde esa posibilidad de soñar. Entonces yo siempre recomiendo la lectura, y la lectura no solo ya uno como adulto, sino como padres con los hijos, como docentes y profesores con los estudiantes, y como personas que quieran estar cerca del espíritu, porque nada hay más maravilloso que estar uno en un lugar tranquilo. Yo veo estos jardines y digo, qué maravilla estar uno por aquí paseando y leyendo. Eso es un sueño hecho realidad. Claro, Entonces, quiero decir en pocas palabras que estoy feliz de estar aquí en este momento y muy agradecido con ustedes por la asistencia y por la invitación, doctor Manuel. Muchas gracias, maestro. El honor es nuestro y gracias de verdad a todos por estar aquí. Y quería empezar por señalarles en este primer volumen que llegó a mis manos, Los Amigos del Hombre, publicado nada menos que en 1979. Yo tenía 6 años y no llegó a México, que me hubiera encantado haberlo tenido en mis manos, maestro. Pero es esto, esta aventura que deciden emprender amigos, animales, para llegar al corazón del hombre, que no es cosa menor. Entonces parece muy fácil que estemos contando un relato de un viejo que va a morir, que se llama Joaquín, y sus animales a quienes él ha cuidado y a veces ha maltratado un poco, se dan cuenta que son las últimas horas de este viejo Joaquín y empiezan a inventar posibilidades de salvarlo. Y entonces algo que, como yo les estoy relatando, parece sencillo, se vuelve una aventura hermosa en donde ellos mismos también se dan cuenta que tienen esta cosa parecida a los hombres, y quiero que como médico veterinario me cuente cómo hizo eso, porque desde luego que somos lo que escribimos, que es muy igual, que los animales también tienen corazón, que tienen alma, que tienen carácter, que tienen personalidad, que tienen amigos, que tienen miedos. Entonces me parece que no solo retrata esta conciencia superior
que va en búsqueda de la posibilidad de salvarse a través de los animales, sino de nuestra relación con ellos. Y como si enseñamos a los niños lo mismo, desde pequeños estos valores que nos tocan, seguramente se comportarán de una manera distinta y serán más conscientes. Cuéntenme un poco de cómo llegó la literatura a su vida, cómo sintió este primer llamado para escribir, maestro, y cómo eligió su profesión también, y cómo fue asociando todo en Los Amigos del Hombre. Bueno, esta historia empieza cuando yo era chiquito y tenía 4 años de edad, porque a esa edad, me estaba contando el doctor Manuel, que a esa edad en la casa mi mamá tenía una pared pintada de blanco impecable, y yo le digo a los niños, ¿saben qué es impecable? Me dicen, limpiecita, sin una mancha, perfecto. Y mi mamá vivía muy orgullosa de su casa con esa pared, y cuando las amigas iban de visita, ella les decía, Julita, Marujita, ¿cómo les parece mi casa con esta pared? Nosotros los colombianos usamos mucho el diminutivo. Julita, Marujita, ¿cómo les parece? Sí, también los mexicanos. Mi casa con esta pared, otro parecido, ¿no? Sí. Y entonces ella le decían, Elenita, tu casa se ve divina con esa pared. Y un día que mi mamá no estaba por ahí, yo chiquito, de 4 añitos, pequeñito, me encontré un pedacito de lápiz así de grande. Y me le fui a la pared consentida de mi mamá, como uno de esos duendes traviesos de las historietas con cara de malo que se llaman ti, ti, ti. Y llegué y ¡ran! Pinté un círculo grande. Pintado el círculo grande, uno más pequeñito con un punto en la mitad, delante del círculo pequeñito un triángulo, y debajo del círculo grande 2 palitos terminados en 3, y muy orgulloso fui donde mi mamá y le dije, mamá, mira, el pollito. Y mi mamá vio su pared consentida con semejante dibujo. Habría podido reaccionar como muchas mamás cuando el niño o la niña hacen una travesura, ¿no? Que es el popular regaño con la palmada incluida. Chino, cochino, caca, nene, usted no sabe que las paredes hay que tenerlas limpias. Pero yo tuve una suerte muy grande, y es que mi mamá era profesora, y cuando ella vio su pared consentida con el dibujo, lo miró, me miró, no me regañó ni me dio la palmada, sino que dijo solamente, tan lindo el pollito, ¿no? Entonces ella me dijo algo que a mí nunca se me olvidó y que creo que me convirtió en escritor, porque ella me dijo, mira, yo conversé con la pared, porque las mamás y las profesoras amorosas tienen una magia especial para hacer que uno sencillamente aprenda sin necesidad del regaño y la palmada. Y me dijo, mira, la pared me pide que por favor la limpiemos, porque si uno ensucia una pared y la deja así, al día siguiente encuentra al lado del dibujo unas manchas que parecen de humedad, y la gente dice, debe ser que hay una gotera, o tal vez es una canal rota, o de pronto es culpa de este invierno tan fuerte. Pero mi mamá me dijo, no, la pared me dice que ni gotera, ni canal rota, ni culpa del invierno, que lo que pasa es que si uno ensucia la pared y la deja así, la pared llora toda la noche porque a ella le gusta estar limpiecita. Entonces la limpiamos con agua y jabón, quedó impecable. Y mi mamá me dijo, la pared me pide que ese pollito que pintaste, tan bonito y sobre todo tan fácil de hacer, ¿no? Un círculo grande, uno chiquito, un puntico, un triángulo y los 2 palitos terminados en 3, que ese pollito tiene que ir a vivir a alguna parte. Y me regaló un cuadernito y me dijo, mira, para que pintes ahí todos los pollitos que quieras, en vez de pintarlos en la pared, ¿no? Entonces yo empecé a dibujar ahí aventuras de ese pollito, y decía que tenía varios amigos. Un amigo era un perro, otro era un gato, otro era un caballo, y con el paso del tiempo, como nos sucede a todos, vamos cambiando. Y el pollito le salieron su cresta roja, sus barbas, sus plumas de colores, aprendió a cantar, se volvió un gallo. Y el niño que hacía los dibujitos se volvió el escritor. Y un día yo salía de una clase en la Facultad de Veterinaria, un mes de abril, en Bogotá, que nosotros decimos abril aguas mil, hace mucho frío. Y salí de una clase tarde, terminaba casi a las 7 de la noche, pues por supuesto sale uno con hambre, cansado, con frío, y cuando se juntan esas 3 condiciones, hambre, cansancio y frío, uno se pone de mal genio, le da rabia. Y entonces tomé un bus para ir a la casa, y cuando iba por el camino, frente a un cruce con una carrilera del tren, se escuchó la campana, din, 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 y el bus se detuvo. Y yo dije, ay, yo ahora con este cansancio, con hambre, con frío,
y hasta que pase el tren, y me puse a mirar por la ventana y vi exactamente esto que está en la fotografía, que el ilustrador después, buscando, sin decirme nada, fue a buscar dónde había casas de latas a la orilla de la carrilera del tren y tomó exactamente esa fotografía. Yo creo que eso fue algo mágico. Precioso. Y las de dentro, vean qué sí, bonitas, son una preciosidad. Combinada con ilustración. Exacto. No sé si se alcanza a ver, pero es precioso. Y obviamente están los animales ahí. Claro, y yo vi frente a la casita un caballito de arrastrar la carreta, mojado, flaquito, se le notaban las llagas de los arneses, y debajo de la carreta un perrito, que no es un perrito callejero, nosotros lo llamamos allá un perrito bosque, que es de raza pulchan, pulgoso cruzado con chandoso. y entonces yo pensé, dije, yo ahorita voy para la casa y encuentro una cama limpia, una comida caliente, el cariño de la familia, pero qué tal que en esa casita haya un hombre muy viejito que se llama Joaquín, que esté solito, ya abandonado, pidiendo auxilio, diciendo auxilio a alguien que me ayude. Y en ese momento me imaginé que se abría el cielo y entraba un rayo de luna, pintaba todo de azul, y el caballo le decía al perrito, pero ¿cómo le podemos ayudar a un hombre enfermo, un caballo viejo y un perro cojo? Y el rayo de luna les dijo, si le quieren ayudar con el corazón, vengan conmigo. Y dice el texto que el rayo de luna se convirtió en un camino donde empezaron pues a andar el caballito y el perro, y a medida que avanzaban iban rejuveneciendo y llegaron a una llanura de las estrellas, donde una estrella les trajo otros dos amigos que habían tenido. Que habían perdido, que en la tierra habían perdido, claro, que eran Elías Cantero el gallo y el gato. Y el gato. Que el gato se llama Ananías Pelos, el gatísimo Ananías Pelos, exactamente. Y entonces así empezó el libro. Entonces yo tenía los personajes desde siempre dibujaditos de niño, ¿no? Y con el paso del tiempo salió este libro que ganó un Premio Nacional de Literatura Infantil en Colombia. Y yo hoy día pienso que si cuando tenía 4 años, si mi mamá me hubiera dado la palmada por ensuciar la pared, yo seguramente no habría vuelto a dibujar en las paredes, pero tampoco habría vuelto a hacer dibujitos ni a pensar en historias. Claro, eso te marca para siempre, ¿no? Claro. Y eso también es una responsabilidad enorme que nos confieres al decirlo, exacto, querido maestro, a nosotros que somos padres, a quienes seamos padres, porque no creo que seamos completamente conscientes de la consecuencia que tienen nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestras palabras en la vida de nuestros niños, de quienes nos rodean. Y a través de nuestro ejercicio literario y, por ejemplo, de quienes somos promotores de cultura y de lectura, nos damos cuenta cómo hay una influencia determinante en la vida de los niños, por supuesto, por tener padres que les estimulen las virtudes, los valores y los gustos, maestros, pero también herramientas como los libros, esta literatura que de pronto llega a tus manos inesperadamente, o que lo buscaste, o que estaba en el librero de tu casa, o te lo regaló un tío o tu abuela, y te cambia la vida para siempre. Y es algo que nunca vuelve a ser lo mismo, porque además va sembrando esta semilla de la lectura. Tú sabrás, maestro, y si no te lo platico, que en México hay grandes ferias que ahora ya también están especializadas, como supongo que hay en Colombia, en la literatura infantil y juvenil. Sí, aquí tenemos una que se llama Filig, que la hacen cada año hace algunos años y que tiene un éxito maravilloso, porque además estimulan el que las familias vayan unidas, no solo que vayan los niños en su periodo escolar, sino también después los fines de semana que compartan con su familia. Para ti, ¿qué lecturas fueron determinantes a partir de ahí y cómo fuiste forjando tu perfil de escritor en esa ya madurez donde estás estudiando ya tu carrera y demás, maestro? Bueno, la formación mía siempre estuvo muy cercana a los cuentos, los mitos y las leyendas, los mitos de creación de América Latina y en general los mitos de creación del mundo me fascinan porque son la posibilidad de explicar mágicamente el mundo. ¿Sí? Y pues leí muchísimos libros de cuentos. Cuando yo era chiquito, estamos hablando del siglo pasado, cuando yo era chiquito, había una colección que se llamaba Cuentos Populares
y había cuentos populares rusos, unos libros con grabados en blanco y negro muy lindos, cuentos rusos, franceses, italianos. Y en la casa yo tuve la suerte de que mi mamá, como era profesora, siempre tenía libros, y tenía libros de poesía y todo esto. Entonces leíamos con mis hermanos muchísimo. Y después en la adolescencia, que es cuando uno empieza a enamorarse, lee los libros de aventuras. Y a mí me fascina Emilio Salgari. Ay, sí. Y un día pasando por un lugar donde había una librería de estas que venden libros ya viejos, ligeramente leídos. Aquí les llamamos librerías de viejo. ¿Ustedes también? Sí, librerías de viejo. Sí, ¿no? Sí. Librerías de viejo, Doc. Vi un ejemplar de Los náufragos de Liguria. Y yo había leído esa historia, pues, que los náufragos que llegan y tienen que sobrevivir y hacen una casa, pues, para protegerse de las fieras en un árbol. Y me encantaba un episodio que decía que uno de los náufragos entró a una caverna y lo picó una serpiente venenosa. Y dijeron, este va a ser imposible que se salve, pero de todas maneras lo sacaron, le hicieron una incisión con el cuchillo ahí en la huella de los colmillos de la serpiente, aspiraron el veneno y lo botaron, y el tipo se salvó. Entonces uno de ellos dijo, esto está muy extraño, hay que averiguar por qué se salvó. Y volvió a la cueva donde lo había picado a él, al otro la culebra, y encontró una ardilla muerta. Entonces dijo, la ardilla recibió la mayor parte del veneno. Eso fue lo que lo salvó. Entonces, cuando yo volví a leer eso, que lo había leído pues de chiquito y me emocionaba tanto, ya lo vi con la perspectiva, con el tiempo, y dije, no, pues como que no era tan mágico como cuando uno lo lee de niño. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos cambiando y también vamos buscando otras expresiones literarias, sin descontar para nada que las aventuras de Emilio Salgari, Sandokan, Príncipe de Montprasel, sigue siendo una maravilla. Sí, yo tengo las ediciones de mi padre, de cuando era chiquito, toda la colección de Salgari. Claro. Pero es eso, qué importante es preservar esa memoria de lo que hemos sido a través del tiempo, de los grandes autores, y cómo nuevas voces surgen cada vez que también saben medirle, maestro, el pulso a los tiempos. Ahora los nuevos narradores hacen planteamientos que tienen que ver con los dilemas a los que se enfrentan los niños, ¿no? Que eso también es interesante. ¿A qué dilemas te enfrentabas tú y cómo fuiste trazando estas historias? Bueno, yo creo que el gran dilema que se nos presentó a nosotros, sobre todo en Colombia, a partir del año 68, cuando salió 100 años de soledad, fue que Gabriel García Márquez barrió con la literatura, arrasó, y nos abrió un camino a lo que se llamó el boom latinoamericano, donde estaban Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, es decir, todo ese cúmulo de escritores tan extraordinario que nosotros como estudiantes universitarios los devorábamos. Pasábamos horas enteras en la biblioteca leyendo y leyendo, y lo que pasa es que le va llegando a uno todo eso hasta el punto en que uno pueda desarrollar su propio estilo. Pero uno tiene derecho a beber en las fuentes sagradas. Y las fuentes sagradas son las de los grandes escritores. Y yo tuve la oportunidad de estudiar también en Estados Unidos, y allá yo hice un curso de el Ulises de Joyce, que era una de las selectivas donde yo estaba estudiando en el Instituto Pratt. Y fue un análisis así muy concienzudo y me pareció fascinante, porque Joyce se convierte en otro polo de desarrollo de la literatura. Si vamos un poco antes, estaríamos hablando de Cervantes con el Quijote. Totalmente. Que ese es el libro de los libros, porque eso sí es una cosa maravillosa. Y de hecho, con la editorial Penguin, con tu editorial Penguin Books Random House, yo hice una expedición La Mancha, que es un Quijote para niños, escogiendo los textos que me parecían más emocionantes, más divertidos, y al final tan triste la muerte del Quijote, ¿no? Cuando ya él se siente derrotado por el caballero de los espejos, pierde el deseo de vivir, a pesar de que Sancho Panza le dice, maestro, camínenos, vamos al bosque y vamos a vivir como pastores, seremos el pastor Quijotis y el pastor Sanchís. Y resulta que ya no, ya se acaba, y es muy triste eso, ¿no? Y también pues leyendo muchas cosas de las, por ejemplo, Tolkien me encanta, porque Tolkien tiene la magia de haber creado una mitología para un país que no la tenía. Él cuenta, también yo hice una biografía de Tolkien para jóvenes,
Y entonces él cuenta que estaba en la universidad un día de esos que tenía un examen y tenía esa perecita que le daba a uno en la universidad de saber qué tiene que hacer, qué tiene que estudiar y que no se encuentra para estudiar. Nosotros decimos, no está el palo para hacer cucharas. Está buenísima esa frase. Entonces él iba así en la biblioteca cuando vio un libro que iluminaba, y era un libro de los cuentos, los mitos y las leyendas de Islandia. Y él empezó a averiguar y encontró que había un personaje que se llamaba Elías Lönnrot, y este hombre se puso a recoger recetas de cocina, cuentos, leyendas, mitos, todas las cosas de su tierra. Y a él lo pintan como un muchacho caminando descalzo con una bolsa llena de papeles, de todo lo que él escribía, y decían, un hombre caminando descalzo nos dio una nacionalidad. Entonces yo digo que nosotros tenemos todos los elementos, nosotros aquí en América Latina tenemos todos los elementos para una nacionalidad. Tenemos un pasado maravilloso, tenemos una naturaleza de lo más exuberante, tenemos culturas por todas partes, tenemos idiomas, tenemos lenguajes. Entonces eso es lo que yo pienso que la literatura lo va a ir recogiendo poco a poco, y fue lo que yo intenté hacer aquí con esta trilogía de las lunas. Ay, no, esta trilogía no se la pueden perder, y me voy a permitir leerles un poquito porque es de autoría del maestro, de qué va, y me parece interesantísimo que lo desentrañemos. Dice, querido lector, este libro es un llamado de la vida, pues nació al ver cómo, a lo largo del tiempo, nuestra Colombia ha perdido muchos de los tesoros de biodiversidad, paisajes naturales y culturas ancestrales que alguna vez nos hicieran enorgullecer ante el mundo. A lo largo de sus páginas y a través de la historia de dos personajes, Edga y Makú, podrás ser su compañero de viaje en la lucha por defender un mundo que es el mismo tuyo, pues todos somos los hijos de la tierra. Nos pide ayuda la Pachamama de nuestros antepasados indígenas, la misma diosa Gaia de los griegos, que dio su nombre a la hipótesis científica que afirma que nuestro planeta se comporta como un organismo vivo. En este momento la naturaleza pide auxilio a los seres humanos, la conciencia del planeta, pues cada día se extinguen animales, desaparecen bosques, aumenta la contaminación y sobre todo crece la indiferencia de la gente ante el creciente deterioro ambiental y el cambio climático. Abre tu corazón para disfrutar de la aventura, pero sobre todo para que al conocer el universo del jaguar de luz y el águila de fuego también puedas amar esta generosa tierra que nos da la vida. Es preciosísimo. Y sobre todo, qué reto se impuso, maestro, porque hablando de las transiciones generacionales, cada generación ha tenido, por supuesto, sus adversidades, y yo pensaba mucho en esta generación que le tocó a Colombia, maestro, que usted estaba joven, de tanta guerrilla, de tanta muerte, de tanta angustia. ¿Cómo vivieron estos niños? Yo pensaba muchísimo, no en los adultos de los cuales yo tenía referencia, sino en los niños, que siempre parece que pierden visibilidad, ¿no? Porque los adultos están recomponiendo o arruinando más el mundo y los niños están un poco relegados, ¿no? Y seguramente se van enterando lo que oyen en la radio, lo que escuchan comentar a sus padres, a su familia, y creo que en esos entonces no se usaba tanto, maestro, sentar a los niños a decirles esto es lo que pasa, estén enterados, tenemos que investigar. Y estos cambios generacionales han sido significativos, pero no quiere decir que estos niños de hoy no tengan aún retos más grandes, como lo decía yo al principio, porque está lleno el mundo de guerras, de hambruna, de éxodos, de migración, de muchos temas, por supuesto, invadidos por las plataformas electrónicas, por la hiperconectividad. ¿Cómo regresarlos a honrar estos orígenes, a volver la cabeza y decir la naturaleza? Vale la pena, que yo creo que los veo más conscientes hoy, usted me dirá, maestro, pero ¿cómo hacer que ellos adquieran esta sensibilidad y esta responsabilidad en torno a ellos mismos y a quienes los rodean y a su medio ambiente para vivir una vida mejor, si es que se los permitimos, porque tampoco les estamos dejando nada fácil? Sí, eso es cierto, Paulina. Se perdió lo que existió en alguna época y que algunos en mi generación lo conocimos, de esa maravilla de después de la cena, todos alrededor de la mesa sentados y alguien, una abuela, una tía, un invitado contaba una historia, y contaban historias incluso
de leyendas muy violentas y muy dramáticas, pero de todas maneras lo ponían a uno a vibrar. Entonces yo diría que las nuevas generaciones nosotros les podemos hablar con una herramienta muy poderosa que se llama la metáfora, palabra que viene del griego meta, más allá, y forein, llevar o pasar, porque uno mediante una imagen, mediante una palabra puede hacer referencia a otra cosa que llegue al inconsciente profundo de la mente a través de la literatura. Cuando ustedes los inviten a Grecia van a ver que los carritos de llevar el equipaje en el aeropuerto se llaman metáforas, porque son para llevar de aquí hacia allá. Y con la palabra llevamos de un lado de la realidad al corazón lo que queremos nosotros decir. Entonces, a los jóvenes y a los niños les encanta la aventura por el hecho mismo de que ellos están descubriendo el mundo. Y el descubrir el mundo implica enfrentarse a algo absolutamente desconocido. Y ahí es donde están los héroes de la narración popular. Yo he estudiado mucho también a Vladimir Prop. Vladimir Prop es un filólogo ruso que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estudió los cuentos tradicionales rusos y encontró que había una estructura que se repetía, que permanecía, y es el héroe que es escogido para tener una aventura, tiene benefactores o donantes que le ayudan, tiene enemigos o detractores, tiene que pasar pruebas y finalmente encuentra la felicidad en el amor. No la encuentra ni volviéndose eterno ni con grandes riquezas, sino en el amor. Entonces yo digo, hablémosle a los jóvenes del mundo en que están ahora y hablémosles con imágenes, porque ya tal vez la violencia se ha vuelto tan cotidiana que ya nosotros no le ponemos cuidado, nos parece que ya es parte del paisaje. Y resulta que no, hay que pensar en que están ocurriendo cosas que a través de la metáfora, yo por eso hablo aquí siempre de un imperio que quiere apoderarse de todo, que ese imperio que se quiere apoderar de todo es el que representa la lucha entre el bien y el mal, donde el amor es el que tiene que triunfar y va a triunfar. Porque también está el héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, que Joseph Campbell cuenta cómo arquetípicamente a lo largo de nuestra historia del mundo occidental, tenemos un héroe que es escogido y que tiene que ir hasta sitios profundos, que es aquí en el libro va Ocar, el reino de Ocar, el armadillo, tiene que ir a encontrarse consigo mismo, tiene que encontrar la sabiduría. Por eso pasa el río de fuego, que yo pienso que el río de fuego es una metáfora que podría rodear este lugar, que es un lugar mágico donde uno entra y como está con los libros no pasa el tiempo. Y cuando uno se da cuenta, ha leído toda la biblioteca y ha pasado poquitico tiempo. Es precioso eso, ¿no? Entonces es eso, es decirles, mire, hay cosas mágicas que pueden suceder que nos pueden hacer felices. Entonces yo pienso que va por ese lado. La metáfora, la aventura, el amor, porque finalmente toda nuestra vida es una historia. Nosotros el día que nacemos somos los héroes de una aventura que se llama la vida. Yo ayer le decía a los niños que estábamos conversando allá en la biblioteca Vasconcelos, les decía que todos somos los hijos del amor de un papá y una mamá. El regalo que nos dieron nuestros padres se llama la vida y tenemos que cuidarla porque no hay vidas de repuesto, no hay almacenes donde si uno se muere vaya y compre otra vida. Y entonces una de las maneras de disfrutarla es siendo uno muy buen estudiante, buen amigo, buena persona, pero sobre todo buen lector. Porque un lector es una persona que es capaz de ponerle alas al corazón para trascender las cosas más crueles y más duras y más difíciles que les han tocado. Yo tuve una experiencia que fue yo tengo un libro que se llama Las cosas de la casa, que es la explicación mágica de los objetos cotidianos. Y resulta que un fotógrafo francés fue a un barrio muy, muy pobre de allá de Bogotá que se llama Ciudad Bolívar. Ustedes dirían que una colonia, ¿no? Un barrio muy, muy pobre. Y él le dio una cámara a los niños y les enseñó cómo tomar fotografías. Y después hicieron una exposición en la biblioteca Virgilio Barco, precisamente una de las grandes bibliotecas de allá. Y me llamó mucho la atención una fotografía de una niña que sobre su camita muy pobre tenía su librito Las cosas de la casa. Y decía, cuando yo me siento triste, yo vengo y leo este libro. Yo dije, miércoles, yo no tenía ni idea, pero es que es la maravilla del libro.
Entonces, impacto que tú descubres que tienes sí, en las vidas de los otros. Que uno no se lo imagina. Como lo decías al principio, tú lo sueltas y no sabes qué repercusión va a tener. Y creo que eso es fundamental en la vida de un narrador y sobre todo, maestro, de alguien como tú, que tiene la vocación no solo de escribir, porque hay muchos autores que solo escriben y que no quieren que nadie los interpele, ni los interrumpa, ni los vea, ni los conozcan, ni nada. Y tú decides ser una voz, decides ser un facilitador de estos lenguajes, un maestro, y a través de tu literatura estás formando. Y estás formando, pero te estás volviendo también un referente, una imagen visible, alcanzable. Creo que en la vida actual, maestro, nos hacen falta estos grandes maestros como tú. Estamos ávidos y carentes a la vez de referentes, de modelos a los cuales seguir. No con esto quiero decir que no hay grandes líderes. Creo que estamos en el momento en donde hay los líderes más perversos y los grandes líderes juntos en el mismo momento histórico. Pero para los niños, estos referentes inmediatos del maestro en el aula, de los facilitadores de lectura, de los amigos y compañeros de vuelos y de viajes, que pueden ser estos modelos a seguir, los niños lo reconocen, lo ven y te buscan. ¿Cómo percibes ese cambio en las generaciones? ¿Cómo eran los niños que conociste ayer y cómo son estos niños de hoy a quienes les estás hablando? Bueno, yo diría que la infancia es como una especie de estado universal. Decía yo, en la infancia uno está descubriendo el mundo y por eso está encontrando el lenguaje, está encontrando el afecto, y por eso es tan interesante ver cómo a los niños les gustan las adivinanzas, porque con la adivinanza están apropiando la realidad a través de la palabra. Entonces yo siempre he estado convencido de que entre más lea una persona, más palabras tendrá para poder expresar sus sentimientos. Y en alguna ocasión, para darte un ejemplo de eso, hablando con una señora de allá de Colombia, una intelectual maravillosa que tiene un libro sobre se llama Panorama de la Literatura Infantil en Colombia, se llama Rocío Vélez de Piedradita. Hablando con ella comentábamos de cómo los jóvenes, a medida que van avanzando en su bachillerato, van perdiendo esa capacidad de fantasía, de imaginación. Y ella decía, yo creo que eso tiene que ver con la incapacidad de tener nuevas palabras. Es como si llegara uno a un punto en que conoce 1200 palabras y con eso se mueve por el mundo y listo. No necesita más. Y entonces ella me decía que estaba en la ciudad de Medellín, donde ella vive, estaba en un parque esperando a una persona con quien tenía una cita, y en una banca del parque vio a una pareja de jovencitos, ella y él, enamorados a tal punto que se miraban con una mirada que los psicólogos llaman ojitos de amor dormido, que los ojitos les hacen así. Les hacen así cuando se miran, pues con la manito agarradita en canastico y flotando ligeramente sobre la butaca de tan enamorados que estaban. Y ella oyó que la muchacha le decía a su novio, decime algo bien lindo. Entonces él se volteó y le dijo, ¿cómo sos de bonita? Y ella le dijo, ay, tan bobo. Y le dijo, ay, tan bobo, porque ella quería que le dijera, tú eres la mujer más hermosa del mundo. Tú eres como un atardecer cuando el cielo se llena de arreboles y las aves empiezan a volar en busca de sus nidos y aparecen las primeras estrellas cuya luz rivaliza con la hermosura de tus ojos. Pero como el muchachito no leía, no le puede decir, ¿cómo sos de bonita? Con razón, le dijeron, ay, tan bobo. Oye, le dieron un manazo y ya no dejaron de ser novios. Sí, ese amor de adelante no creo que haya progresado, a no ser que él se pusiera a leer poesía. Le faltaban las palabras. Le faltaba la poesía, correcto. Pero es eso, maestro. Entonces definiríamos que la infancia es un estado permanente y optativo. ¿Qué te parece este concepto de optativo en el sentido de que los adultos, y yo creo que nadie me va a desmentir en esto, siempre muy por abajo de esto que aparentamos, somos naturalmente niños y queremos serlo? Y entonces cuando llegan estas historias a nuestras vidas, como llegó esta literatura tuya a mí y llegará a todos ustedes, hay algo que se enciende de nuevo. Empiezas tú a apelar a que nos metamos en estos mundos, a que nos quitemos las máscaras de seriedad y de locura y de estrés y de psicosis y de todas estas cosas y de pretensiones y de ego, y nos vayamos un poquito más a quienes éramos
y quiénes somos en realidad, y cómo las emociones y las pulsiones humanas se visibilizan cuando soltamos esas amarras, cuando nos quitamos las máscaras, cuando nadie nos está viendo y estamos emocionados, profundamente conmovidos con una historia sencilla que tiene tanto que decirnos. Entonces creo que más bien los adultos somos quienes tenemos que empezar a leer libros de niños y a reencontrarnos con ese ser interior joven, fresco, auténtico, valiente, arrojado, que hemos olvidado, que vamos dejando conforme pasan los años ahí en un rincón y que no queremos que tenga vida propia, ¿no? Claro, y ahí entraría un fenómeno de la física que se llama sincronía, que es, tienen dos guitarras templadas en las mismas tonalidades y cuando se pulsa una cuerda en una, sin tocar la otra, ella vibra en la misma tonalidad. ¿Qué cosa? Entonces, al leer el libro, en tu corazón la fibra es vibró. Y es eso, es no perder eso, no negarlo. Y creo que no avergonzarse, porque les enseñamos a nuestros niños tantas cosas, entre ellas tantas cosas malas, que no nos damos cuenta, entre ellos a tener vergüenza de sus sentimientos, a no poderlos oralizar, a no hablarlo, ¿no? Entonces tú no te puedes enojar, porque aparte todo ahora es perfecto y con Photoshop, y todos los niños tienen que ser modelos, líderes maravillosos, top, hiper educados y con 60 clases al día. Y de repente decirles, oigan, se vale estar enojado, se vale equivocarte, se vale sentir ganas de llorar, se vale no querer ir, y nosotros estamos todo el tiempo queriendo presentar al mundo como si alguien nos demandara qué, para cumplir socialmente con estos niños hiper perfectos y decir, ¿en qué momento? Ni siquiera nosotros distamos tanto de serlo, y cómo queremos que nuestros niños lo sean. Es mucho mejor ser valientes, hablar con la verdad, reconocer las carencias, soñar, ¿no? Sino que les dejamos y les damos todo y ya no tienen esta capacidad imaginativa, que eso era también de las cosas que quería destacar de esta trilogía. Yo leí este segundo libro y me parecía fantástico tu capacidad, maestro, de crear los escenarios como si estuviéramos viendo una película. Entonces creo que entender los nuevos lenguajes visuales también es un reto para los narradores, porque ya con este hiperestimulación es muy difícil competir un libro con una serie de Netflix, ¿no? O con una película. Y cuando ves este extraordinario narrador como lo eres tu maestro, que eres capaz de situarnos en un ambiente, de meternos cada vez más y más, de que nosotros nos sintamos protagonistas de esa historia, me parece que hay que honrar y felicitar a quien lo hace, porque qué difícil es lograrlo, ¿no? Pues muchísimas gracias, es para mí un honor ese concepto tan absolutamente maravilloso. Y mira, yo sí pienso que reitero, ¿no? Abrir el libro es entrar a un universo donde pueden pasar muchas cosas, y Tolkien tiene un libro que se llama Árbol y Hoja, y él dice que la palabra genera un espacio mágico, donde tú, es decir, si estás con el corazón dispuesto, entras a ese lugar y empiezas a vivir la aventura. De manera que cuando la aventura se acaba, uno dice, ay, se acabó, porque volvió a esta realidad. Pero es eso. Mientras tanto, la posibilidad de volar con las palabras es algo que nos pertenece a todos por herencia, porque nosotros, mal que bien, tenemos un pasado de pueblos indígenas que adoraban la naturaleza. Claro. Entonces, para ellos era sagrado el árbol, el río, la nube. Por eso cuando sonaron esos truenos dije yo, han hablado los dioses. Bienvenidos. Y es eso, ¿no? Pero eso, el mundo, la cultura occidental nos hizo perder eso. Nos dijeron, ustedes son los reyes de la creación, y hemos sido unos reyes un poco defectuosos porque hemos maltratado mucho esta madre tierra de los indígenas. Ahí estamos oyendo todos los días las noticias. Yo pensaba cuando leíste eso en la contracarátula del libro, es como las noticias de la semana pasada, está incendiándose el Amazonia, hay contaminación en todas partes. Sí. Es como si no escucháramos las voces de la naturaleza, y yo sí pienso que estos libros pueden contribuir a eso, a que nosotros volvamos otra vez a meditar, a pensar un poquito nuestras actitudes hacia el mundo, porque las Naciones Unidas ya hace 2 meses dijeron, si la humanidad no cambia la forma en que se está relacionando con la naturaleza, no hay vuelta atrás, estamos en una sin salida.
en un deterioro que después no lo va a poder parar nadie. Sí, se va a extinguir la especie, así poco más que así eso. de sencillo, como dicen. ¿No? Sí. Claro. Y otra cosa, maestro, que también quería mencionar es este placer de la lectura en conjunto, que es tan evocativa de esto mismo que mencionas, ¿no? De esta comunidad en torno al fuego, de estas grandes historias que se contaban y de esta honrar a quien, hacer, como decimos en México, honor a quien honor merece, que no sé si se aplica, pero es esto, ¿no? Voltear y decir, tenemos estos ancestros, tenemos aún a nuestros abuelos, tenemos a estas generaciones que tienen tanto que enseñar, escuchemos, aprendamos a unirnos en torno a una lectura positiva, que se pueda discutir, que abra esa ventana de posibilidades de tocar temas que no solemos tocar, porque tú no te sientas con tu hijo y le dices, a ver, hijo, hoy quiero que me digas qué tanta violencia hay en tu escuela. Pero a lo mejor si lees una historia es mucho más fácil que él saque el miedo que tiene, las angustias que se presentan en su salón de clases, tantas cosas que facilitarían este compartir, que también nos estamos negando esa posibilidad de compartir, de contar estas grandes historias en comunidad. Y de empezar a ver el mundo desde una perspectiva también de la magia y de la fantasía. Y para eso me gustaría compartirles un hecho pues de la vida real. Sí, cuéntanos. Me sucedió. Y es que yo siempre he creído en la fantasía presente en todas partes. Y para eso me gustaría contarles la historia de una botella que un día llegó a una playa, pero no era una botella común y corriente como tantas que hoy día flotan como basura en los mares del planeta. Esta era una botella muy especial porque la había arrojado al mar un hombre enamorado. El hombre, imagínense que este es un mapa de un mar, puede ser el mar Caribe, y aquí en un puerto embarcó un hombre que iba a atravesarlo para llegar a otro puerto donde lo esperaba la mujer que él amaba. El tipo iba tan enamorado, que en medio de la travesía el capitán del buque habló por los altoparlantes, dijo: señor oficial de máquinas, presentarse en la comandancia del buque. Y el oficial de máquinas llegó: a la orden, mi capitán, ya que tenemos allá un oficial. Sí. Y dice: cuénteme una cosa, señor oficial de máquinas, ¿tenemos algún inconveniente o algún desperfecto en los motores? Porque estoy escuchando un sonido que no coincide con el normal funcionamiento de la maquinaria. Y el oficial de máquinas firme le dijo: no, mi capitán, los motores funcionan bien. Lo que usted escucha es el corazón de un hombre enamorado que llevamos a bordo. Imagínense, el corazón del tipo sonaba. Y cuando pensaba en ella, aceleraba el latido. Y por el calentamiento global y el cambio climático vino una tormenta con olas gigantescas y vientos huracanados que se llevaron el buque y lo reventaron contra las escolleras, y el hombre enamorado naufragó, tuvo que nadar toda la noche y al amanecer sintió que llegaba a una playa. Y cuando la recorrió, descubrió que estaba en una isla desierta, nadie más vivía allá. Y este hombre tuvo que empezar a rehacer su vida, a reconstruirla, como ese otro náufrago de la literatura, Robinson Crusoe, en la novela de Daniel Defoe. Y él bajaba a la orilla a recoger los rezagos del naufragio. Recogió pedazos de madera para medio hacerse un cobijo, pues una casita, botellas que llegaron flotando. Pero lo más particular que encontró fue una cajita de madera de este tamaño, que cuando la destapó comprendió que debía pertenecer a un escritor. Tenía hojas de papel en blanco, pluma para escribir y tinta. Y este hombre lejísimo de la mujer que amaba, aislado de las rutas de navegación, decidió emplear la palabra escrita para el fin primordial para el cual la hemos creado los seres humanos, que no es otro que el de expresar nuestros sentimientos. Y el tipo escribió una carta de amor. Pero una carta de amor como esas que ustedes escriben o van a escribir o reciben o van a recibir, donde uno, gracias al milagro de la lectura, porque viéndolo bien la lectura es un milagro, descifrar esos garabaticos que se llaman letras puestos en palabras y ordenados en frases, y cuando uno recibe el mensaje que viene en el texto, le entra a uno el amor, uno se pone, nosotros decimos arrozudo. Sí, nosotros chinito, se pone chinito, ¿no? Y se eleva un poquito y dice: me ama. Así fue la carta que él escribió, la dobló, la metió en la botella, la tapó y la arrojó al mar con la ilusión de que alguna vez llegara a manos de la mujer que él amaba. Y resulta que la botella empezó a viajar y a viajar, y
con el paso del tiempo, el papel donde estaba escrito el mensaje de amor se deshizo, pero todo el amor que había en la carta llegó al cristal y le dio vida. De manera que a la mañana siguiente, cuando salió el sol sobre el mar, la botella lo sintió como cuando uno sale de un salón en penumbra a un patio soleado y siente el calor en la piel y se da cuenta de que está vivo. En la costa caribe de Colombia eso lo llaman el fogaje. Sentía, el fogaje, estoy vivo. Y resulta que siguió navegando y una noche de luna llena sintió que tocaba la arena de una playa. Y cuando tocó la arena de la playa dijo: auxilio, por favor, no quiero seguir navegando, tengo que entregar un mensaje de amor, por favor, alguien que me ayude. Y curiosamente llegó a la costa colombiana de un puerto que se llama Puerto Colombia, una playa. Y en la vegetación de la orilla había un cangrejito que oyó los gritos de la botella y bajó y con las pinzas la empujó y la puso a salvo del oleaje. Y la botella le contó de su viaje tan largo, salida de las manos del hombre enamorado y cómo ella sentía la necesidad de entregar el mensaje de amor. Y el cangrejo abrió las pinzas y dijo: eche botella, qué vida más linda la tuya. Que así hablan allá en la costa caribe, como hablaba García Márquez. Dijo: esa vaina de ir uno por el mundo llevando un mensaje de amor es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. Y la botella le dijo: no, cangrejo, tampoco es así, porque si bien es cierto que lleva un mensaje de amor, no se lo he podido entregar a nadie. En cambio tú mira, estás en este lugar tan maravilloso, rodeado de seres tan extraordinarios, eso sí me parece bello. Y el cangrejo hizo así con las pinzas y dijo: no, botella, corta por ahí. Y empezó a contarle que él vivía solito en una casita de arena que tenía debajo de la playa, pero que él no tenía con quién hablar, ni con quién compartir los sueños, y que nada más triste que tener unos sueños y que se los llevara a la pleamar y que volvieran con la bajamar y que estuvieran mordisqueados y uno no poder mostrarles los sueños a nadie. Y entonces le dijo el cangrejo: la cosa no es así, y se puso cada vez más triste, haciendo rayitas con las pinzas en la arena, y finalmente, casi a punto de llorar, le dijo: lo que pasa es que a mí nadie me quiere. Entonces la botella se conmovió y le dijo: no, cangrejo, hagamos una cosa, seamos amigos, y así algo del amor que yo traigo llega a usted y usted no va a estar tan solo. Y le dijo el cangrejo que sí, que esa noche todos los animalitos de la playa tenían un bailadero iluminado con luciérnagas y cocuyos, con una orquesta de grillos y chicharras, y que como todos estaban con su pareja, él solito se fue a la playa cuando oyó los gritos de ella. Le dijo ella: pues con mayor razón seamos amigos. Se hicieron amigos el cangrejo y la botella, y como ustedes lo han vivido en sus particulares vidas, hay una rayita invisible que separa la amistad del noviazgo. Es una rayita que se cruza con el: tú me gustas, tú también, besito acá, besito allá, manito y canastico. Y se hicieron novios el cangrejo y la botella, porque lo maravilloso que tiene el amor es que no importa qué tan diversos o tan distintos seamos, el amor es capaz de unirnos. Y ese amor, ese noviazgo funcionó tan supremamente bien que decidieron casarse. Se casaron el cangrejo y la botella, fiesta en el bailadero iluminado con luciérnagas y cocuyos, y como le sucede a los que se quieren tanto, empezaron a tener hijos. Y ellos que empiezan a tener hijos y los vecinos a murmurar, decían: uy, pobrecita esa pareja, qué hijitos tan feos los que tienen. Y el cangrejo oyó lo que decían los vecinos y fue donde la esposa a decirle: vida mía, los vecinos dicen que nuestros hijitos son feos. La botella se sopló, se hinchó. Dijo: un momentico, que para ninguna mamá hijo feo. Nosotros podemos tener la nariz grande, los ojos torcidos, estar quedándonos calvos, ser narizones, barrigones, pero para la mamá somos lindos. Así es que nuestros hijos son el resultado de tanto amor, que para algo tienen que ser buenos en la vida, y por favor no le ponga cuidado a lo que dicen los vecinos. Y el cangrejo dijo: bueno, sí señor. Y ahí es donde yo entro en la historia, porque caminando por la playa de allá de Puerto Colombia, un día que fui a un taller con estudiantes a hablar de la literatura, en la playa me encontré uno de los hijos del cangrejo y la botella. ¿Ustedes los quieren ver o ya dejamos la cosa? No, sí, claro que los queremos ver. Entonces ustedes sí creen en la literatura y en la fantasía. Claro. Pues mírenlos, aquí los tengo conmigo. No son todos de vidrio como la mamá botella, ni tienen tantas patas como el papá cangrejo. Y cuando estaban en su camita, el cangrejo decía: pobrecitos mis hijitos, los vecinos dicen que son tan feos, servirán para algo. Y yo, como tengo un ojo que mira a la realidad y un ojo que mira a la fantasía,
tengo que acercarme mucho a las cosas para poder verlas, y yo hice así. Ustedes no se imaginan, esto es como un milagro, uno, la luz de los ojos, la hermosura de la sonrisa, la belleza del mundo. Y los que los usamos, uno les decimos gafas, otros anteojos, y realmente no nos importa que parezcan un cangrejito de 2 patas acaballado en la nariz y agarrado de las orejas de quienes tenemos problemas en la vista. ¡Ay, qué bonito! Esa es la historia de la explicación mágica del mundo. Entonces tú puedes con los niños jugar a que ellos le hagan una historia a cualquier objeto. Ese es el principio de la explicación mágica del mundo que está en los mitos de creación. Es decir, las montañas están ahí. ¿Quién las hizo? Vinieron unos gigantes y amasaron, hicieron la montaña. ¿Quién hizo los lagos? Seguramente esos gigantes sacaron la tierra y la pusieron en otro lado. Eso es una forma de apropiar el mundo, porque nuestra cultura nos ha dicho y nos ha enseñado, sobre todo desde la educación básica primaria, que la única explicación básica del mundo es la que da la ciencia. Pero entonces, ¿dónde dejamos la leyenda? ¿Dónde dejamos el mito? ¿Dónde dejamos las otras explicaciones del mundo? Y que lleguen a tiempo, adecuadamente a tu edad, porque también creo, maestro, y no sé si a ustedes les sucedió allá en Colombia o aquí en México, que por ejemplo te hacían leer la Ilíada, la Odisea, el mismo Quijote, en una edad en donde no estabas para nada preparado para entender la magnitud. Lo tienes que releer de grande, y entonces entiendes muchas cosas. Y por eso creo que la literatura infantil y juvenil propia de su edad, de su momento, que esté bien guiada por maestros como tú, cumple una función que tiene que ver con la edad emocional de la persona y también con su aprendizaje intelectual, que es formativo, que se está construyendo, que se está preparando, que no es completamente maduro, ¿no? Y nunca lo somos en realidad, en su totalidad, pero creo que sí es adecuado que las editoriales, aquí lo estaba viendo con las tuyas, tienen muy señalado las edades, que es una colección infantil y juvenil, que esto es más bien, esto es un poco más avanzado, entonces sí, clasificarlo, entenderlo desde un ámbito didáctico, digámoslo así, como tú dices, con metáforas, con estas analogías, y haciendo que lo disfruten, que al final es lo más importante. Mira, afortunadamente el sistema educativo colombiano está empezando a cambiar, y en la básica primaria ya se está haciendo una propuesta que dice que los niños, cuando entren al kindergarten, a su primer espacio, que Maturana lo llama el espacio patrístico, porque el espacio matrístico es la mamá da abrigo, da cariño, da cuidado, da alimento, y sueltan al niño en el colegio, donde el espacio que predomina es patrístico, es decir, donde está la pequeña horda funcionando, donde por lo general hay un niño que es más gordito que los otros y le roba la lonchera a los más chiquitos, que con el paso del tiempo por allá terminan siendo escritores. Pero en fin, la cosa es que ya la nueva pedagogía está diciendo que cuando los niños lleguen a su primera escolaridad, tienen que acercarlos a la música, a la danza, a la lectura de cuentos, al descubrimiento del entorno. Me impresiona mucho que yo aquí a muchas personas les he preguntado cómo se llama ese árbol. Casi nadie conoce los árboles de acá. Desconocemos el entorno y estamos separados de él. Entonces, si desde muy pequeños empezamos a familiarizar a los niños con que son parte de un mundo, que es el que nos suministra el aire, el agua, el alimento, que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que amar, es que eso es lo que enseñaban los indígenas, que el mundo es sagrado. Y llega el momento en que el niño empieza a preguntar, dice, profe, flor, esa es una flor, ¿cómo se escribe flor? Entonces aprende a escribir la palabra flor, aprende por las cosas que le llaman la atención. O ve los pétalos y dice, ¿cuántos pétalos tiene? Entonces tiene que aprender a contar. Pero no que te enseñen a contar y que te enseñen cosas que tú no sabes si te van a servir para algo, porque son como impuestas. Entonces, afortunadamente, los sistemas educativos van cambiando y se va pensando más en la alegría de los niños. Qué bien, qué importante. ¿Qué sigue para ti, maestro? ¿En qué proyectos estás? Cuéntanos un poquito para seguirte. Bueno, en este momento va a salir un libro sobre unas leyendas de Colombia, donde yo quise traer los personajes de leyenda a este presente. Entonces, por ejemplo, me traje el Curupira del Amazonas, que el Curupira es un enano
un enano que tiene los pies al revés, está lleno de pelo y vive lleno de insecticos y de animalitos y él es protector del bosque. Y un día llega un hombre a decirle que le dé el pacto para ser el mejor cazador del mundo. Y hace un negocio con él, le lleva una ofrenda, pero al indígena que lo contactó con él no le pagó su otra mitad. Y cuando el indígena murió, él llamó al Curupira y le dijo: este hombre no me cumplió. Y entonces el Curupira empieza a perseguirlo y está en una ciudad como Bogotá, donde el tipo tiene una cantidad de armas y tiene que, cuando se le aparece el Curupira en una ventana, le dispara, pero ya los disparos no tienen efecto y se vuelve eso una locura y tiene que venir el helicóptero Black Hawk con Rangers que bajan con cuerdas y tienen que agarrar al tipo y amarrarlo, y el tipo se vuelve loco porque incumplió con el Curupira, y el Curupira, al ver todo el daño que había causado, vuelve a la selva a convertirse en protector del Amazonas. Si ustedes alguna vez van al Amazonas y de pronto se encuentran el Curupira lo despista a uno, empieza a hablar por varias partes, lo hace perder el camino, y la única forma de neutralizarlo, que es lo que al cazador nunca le quisieron revelar, por lo que no pagó la otra mitad del indígena, es que tienen que hacer una cuerdita, conseguir una cuerdita y hacerle un nudo lo más intrincado posible. Y cuando el Curupira esté por ahí persiguiéndolos, ustedes suelten en el camino la cuerdita y él se queda mirando y empieza a ver cómo deshacer el nudo, y uno mientras tanto se escabulle. Cosas así por el estilo. Bien, qué bueno. Porque el Amazonas está en este momento en un gran peligro. Y es decir, los incendios en el Brasil van a llevar a que nos quedemos sin agua en los Andes. ¿Qué cosa? Y eso va a ser dramático. Las consecuencias, ¿no?, que puede tener horrible. una acción Exacto. de rebote en tantos otros lugares y para tantas otras personas. Y una acción movida por la ambición, ¿no?, por el afán de sacar esas riquezas de allá del subsuelo amazónico, que es un suelo tremendamente frágil, porque él es integral en cuanto tenga la selva, porque la selva va reciclando los nutrientes y los líquidos. Y el profesor Jacques Cousteau, en alguno de sus libros, dice que él fue al Amazonas, metió una sonda a 2 metros bajo el suelo del Amazonas y analizó el agua, y era químicamente pura. Es decir, toda la malla de raíces, se mueren las hojas, los animales, todos esos nutrientes las raíces vuelven y los absorben. Y a lo largo de la selva, desde el Atlántico, se condensa el agua, llueve, los árboles la devuelven, llueve, la devuelven, y ese es un proceso de 1200 veces. Y entonces, si se quita el bosque de acá, no llegará el agua aquí a la zona de los Andes, tendremos un desierto. Es terrible. Entonces toca contarle eso a los niños para que ahorren agua, siembren un árbol, cuiden una plantica en la casa. No hay necesidad de ir a la selva a sembrar, pero sí tú puedes cuidar tu cuerpo, ahorrar agua, ahorrar energía, sembrar una matica. Claude Bericel fue el primer veterinario que llegó a Colombia en 1888, y él recomendaba que todos tuviéramos una maceta en nuestro lugar de trabajo, ojalá florecida. Aquí tienen un jardín, porque si uno está leyendo o trabajando y tiene al lado un jardín o una maceta con flores, las hadas siempre pueden llegar a posarse ahí y acompañarlo. Qué bien, qué mal. Gracias, maestro, por esa conversación tan preciosa. Le damos un aplauso fuertísimo, por favor. Gracias.